Debo informarle que el presidente de la República en la tarde de hoy ha dirigido una comunicación a la presidenta del Senado, a la licenciada Cristina Lizardo Mezquita, en la que el presidente anuncia que está devolviendo sin promulgar la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. ¿Significa esto que la empresa minera está autorizada para explotar Loma Miranda? No. La respuesta es no. ¿Cambia el gobierno dominicano su posición con respecto a la manifestada el 6 de junio del año 2013? En absoluto. El gobierno mantiene su posición sobre este tema. Y a continuación voy a compartir con ustedes el contenido de la carta que le dirigiera el presidente de la República a doña Cristina Lizardo. Dice así: en cumplimiento de la atribución que me confiere el artículo 102 de la Constitución de la República, estoy devolviendo, sin promulgar, a esa Cámara Alta la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. Las razones que he tenido para ejercer en relación a dicha ley la facultad constitucional de observación obedecen a que luego de un estudio ponderado de su contenido, tengo serias dudas de su compatibilidad con la Carta Fundamental del Estado. Por el desconocimiento que conllevaría de compromisos internacionales asumidos por el Estado Dominicano en materia de protección de inversiones y por el efecto adverso para el desarrollo del país de una ley que establezca un parque nacional que veda la posibilidad futura de aprovechamiento de los recursos naturales existentes dentro de su perímetro, aun cuando las condiciones socioeconómicas y ambientales y las tecnologías de la explotación minera garanticen su sostenibilidad. En el ejercicio de esta facultad presidencial no representa una expresión de voluntad del gobierno de autorizar la explotación de Loma Miranda, pues esta es una decisión que debe ser tomada luego de que se hayan completado todos los estudios de impacto ambiental y se hayan validado, si fuese el caso, los términos de referencia de la explotación bajo los más rigurosos estándares medioambientales. Dada la naturaleza concreta y específica de la referida ley, la presente observación recae sobre la totalidad del articulado. Y a seguidas el presidente fundamenta su observación en esta carta a la presidenta del Senado. Número 1. La Constitución de la República, proclamada el 26 de enero del año 2010, ha establecido una base constitucional en materia de recursos naturales que conecta el uso y aprovechamiento de los mismos con los planes de desarrollo nacional. Osiris de León, quien lee la carta, porque yo creo que hay que leerla y escuchar a Roberto Rodríguez Marchena, sabe que el contenido no es ajeno a ti. No estoy atribuyéndote la autoría de la carta, que ya por ahí andan diciendo quién la hizo o quién no la hizo, que eso es intrascendente en este momento. Tú fuiste un poco un llanero solitario antes de ahora entender, por ejemplo, en el caso de muchas personas que manejan la ley, conozco y me incluyo, entender la importancia de la observación del presidente de la República. Y en el caso tuyo, que tienes un enfoque legal como si fueras especialista en la materia, el punto que te ha alejado de muchas personas queridas es el aspecto técnico de qué tan reserva nacional debe ser Parque Miranda, Loma Miranda. ¿Qué piensas hoy? Si reitera lo mismo y cómo te sientes. Bienvenido a tu programa, Osiris. Saludos, Carmen, saludos a todo el pueblo dominicano. Mira, si tú y yo nos sentáramos ahora a pasar revista a una carta de 6 páginas que yo entregué de manera formal, con acusa de recibo, a la Comisión Especial del Senado de la República que conocía el proyecto de ley Loma de Miranda, vas a encontrar que el documento del presidente y el documento nuestro son coincidentes. Y son coincidentes no porque hayamos conversado en ningún momento, sino porque el presidente ha hecho lo mismo que hubieras hecho tú, que fuiste magistrada, lo mismo que tenía que ser yo, que soy geólogo. Leer la ley minera, 146-71, leer la ley ambiental 6400, leer la ley de áreas protegidas 20204, leer la Constitución de la República
en los artículos 14, 17 y 51 y leer el contrato vigente que tiene esta empresa, que fue firmado por Trujillo en el año 55, aprobado por el Congreso en el año 56, revisado de nuevo por el Congreso en el año 69 y revisado otra vez por el Congreso y por el Poder Ejecutivo por ambas partes en 1988. Lo que quiere decir que cualquier ciudadano que jura ante la Asamblea Nacional cumplir y hacer cumplir las leyes, cumplir la Constitución de la República, como lo hizo Danilo Medina el 16 de agosto del 2012, tenía que haber hecho eso que hizo Danilo en la presente semana. Lo hubieras hecho tú, lo hubiese hecho yo, porque eso es lo que dice la Constitución, las leyes y la razón. Danilo hizo lo mismo que tuve que hacer yo 2 años atrás: sacrificar popularidad por estar al lado de la ley. Y tú, que eres una mujer de la ley, que estudiaste la ley y que tuviste que dictar administración de la ley en un momento determinado, tú sabes cuán importante en un Estado de Derecho es respetar la ley. Porque si hoy Danilo Medina no hubiese respetado esas leyes ni la Constitución, mañana tampoco hubiese podido argumentar frente a la sociedad el respeto a la ley. Yo dije muchas veces, Carmen, y a ti te consta y a los periodistas les consta, que aunque soy ambientalista y sigo siendo ambientalista y voy a seguir siendo ambientalista, no podía estar de acuerdo con que se superpusiera un derecho ambiental nuevo sobre un derecho minero viejo, porque eso le abría las puertas a un futuro presidente de la República para que superpusiera derechos mineros nuevos sobre derechos ambientales preexistentes. Mi lucha contra la cementera de los Haitíes, y tú lo sabes, fue impedir que se superpusiera un derecho minero nuevo sobre el derecho ambiental de los Haitíes, que era preexistente. Mi lucha con el tema de Bahía de las Águilas era que se superpusiera una titularidad nueva sobre un derecho ambiental preexistente. Mi lucha con el tema del contrato de la Barrick era que se superpusiera un contrato minero nuevo sobre ¿qué? Sobre una ley minera preexistente que quedaba atropellada por ese contrato. En consecuencia, yo lo que he tratado en cada caso, Carmen, es de ser consecuente con el texto de la ley, respetar el texto de la ley, respetar la Constitución de la República, y en la presente semana he sentido la paz y la tranquilidad de haber estado del lado correcto. Ingeniero, ¿por qué vuelve al tapete? Mire, nos vamos a ir en medio de este trajín y de este problema con las protestas y con la incomprensión de muchos grupos. ¿Por qué vuelve al tapete Loma Miranda? Mira, Loma Miranda nunca tuvo méritos ambientales, ni los tiene ni los va a tener, porque los méritos ambientales de una zona no lo definen Carmen Inver Brugal y Osiris de León haciendo un programa de metrópoli. Hay que hacer un inventario de flora, fauna, suelos, agua, tal y como mandan los artículos 35 y 36 de la Ley Ambiental 64. Pero quien hace eso es el Ministerio de Medio Ambiente, conforme a la ley. No lo hace Carmen por su lado, ni lo hace Osiris por su lado. Tiene que hacerlo el ministerio. Y cuando la información científica levantada confirma que hay méritos o en flora, o en fauna, o en suelos, o en agua, lo presenta al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo lo remita al Congreso Nacional para su conocimiento, discusión y posible aprobación. En este caso, como había un grupo en la comunidad de La Vega contrario a la explotación minera de esa zona, ese grupo unilateralmente y de espaldas al Ministerio de Medio Ambiente arma un proyecto de ley descabellado en todo el sentido, y así se lo hice saber a los legisladores cuando nos reunimos de manera formal para tratar el tema. Yo le dije, esto es un proyecto evidentemente antiminero
que se ha redactado con el único fin no de proteger un recurso natural, sino de impedir una actividad industrial, y es distinto. Le dije, y esto es grave y es pecaminoso. Y eso salió publicado en todos los medios de circulación nacional, porque no sé por qué vía eso llegó a los medios, y hubo medios que publicaron mi documento in extenso, tomando 2 páginas completas de periódicos de circulación nacional. Y no lo di yo, te lo certifico. No lo di yo. Quiere decir que pudo haber salido del Congreso. Es decir, que al ver el contenido de este texto que les demostraba punto por punto por qué violaba la Constitución, por qué violaba la ley minera, por qué violaba la ley ambiental y por qué violaba la ley de áreas protegidas, lo sensato era que la Comisión Especial del Senado rindiera un informe diciendo, después de haber escuchado a varios especialistas, porque el informe dice que hablaron con varios especialistas y menciona mi nombre, me ponen a mí arriba en el listado de los pocos consultados, pero hicieron abstracción del texto remitido, lo ignoraron, lo olvidaron. Por eso hoy día los legisladores no pueden alegar desconocimiento de esto que le dice al presidente de la República, como pasó con el tema del contrato de Barry. Yo dije, no pueden alegar desconocimiento porque se me pidió una consulta formal por escrito y yo rendí un informe en base a eso. En este caso, ellos lo sabían. Entonces, todo esto viene de una comunidad donde 2 o 3 personas entran en una fricción particular con la empresa y entonces arman toda una pirámide en función de un potencial ambiental que no tiene a la zona. Te dijeron que hay 400 ríos y hay uno solo. Te dijeron que de ahí se irriga todo el arroz de la zona de La Vega. 122,000 tareas de arroz con un caudal de apenas 1 metro cúbico por segundo. Cuando el arroz necesita, Carmen, 1.5 litros de agua por segundo por cada hectárea. Lo que quiere decir que tú necesitas mínimo 12 metros cúbicos por segundo para tú irrigar 122,000 tareas. Se lo dije a los legisladores y le dije, consulten al INDRI para que el INDRI certifique eso. Acogieron la recomendación, convocaron al director del INDRI a la consulta la siguiente semana y el director del INDRI le dijo, evidentemente, el arroz de la zona de La Vega no se irriga con el agua de la Loma de Miranda, se irriga con el agua de la presa de Rincón, y la presa de Rincón se abastece del río Jima, del río Jatubey, del río Jayaco y del río Caño Ancho, pero no de Miranda. Que tú has escrito sobre eso. ¡Claro! Tenemos que hacer una pausa, Osiris, regresamos. Excelente. Si el año pasado fue mejor, este año va a ser excelente. Miles de maestros y maestras en todas las regiones se han capacitado para iniciar el nuevo año escolar y hacer efectiva la revolución educativa. Estamos desarrollando un proceso de capacitación en el marco de lo que se suele llamar jornada de capacitación de verano, que es el espacio formativo privilegiado que tienen los docentes y las docentes para la preparación del año escolar. Los maestros se prepararán para enfrentar situaciones que se les presenten, trabajando sus contenidos dentro de esa situación de aprendizaje. Entonces reforzamos en las áreas de lengua española, matemática y ciencia. Pero no solo participaron los centros educativos públicos, porque siendo el diseño curricular el tema central del proceso, los colegios privados también fueron convocados a jornadas de capacitación. Estamos hablando de docentes, directores, orientadores, bibliotecarios, cocineras. Estamos hablando de más de 100,000 personas en movimiento. La satisfacción de nosotros poder precisamente brindar a esos niños que vienen a nosotros un espacio más digno, mejor calidad de vida cuando vengan aquí desde las 7:30 de la mañana, niños que se quedaban quizás solos en su casa, van a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Un equipo que está totalmente motivado para trabajar. El presidente eso es lo que quiere, que los niños
no vayan a la calle a delinquir, sino que ellos se les pueda capacitar y conseguir que esas ideas que ellos tienen, esa manera de ellos expresarse, se expresen mediante la pintura, la danza, el canto, el teatro, para que los niños puedan capacitarse en todas las áreas. La revolución educativa es cosa buena. Cambia la vida de maestros y alumnos. ¿Tú no lo has notado? Sí, hay un cambio. La riqueza, la maravilla de Loma Miranda, entonces no es la que se dice, Osiris. Y además sería bueno para que nosotros entendiéramos como ignorantes el asunto, ¿qué significa la declaratoria de Parque Nacional? Significa que entonces tendremos la montaña para ir a visitarla, la loma, y ver las especies, ver la flora, la fauna, ¿eso es lo que significa? Mira, la categoría de Parque Nacional es la categoría más alta en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y no puede haber ningún tipo de intervención humana que pueda entrar en conflicto con la gestión. Aunque haya oro, plata, aunque níquel. haya oro, plata, níquel, diamante, haya lo que haya, no puedes tocar eso. No puedes construir tú una casa, yo no puedo construir un camino de acceso, tal persona no puede hacer un diquecito para aprovechamiento de agua para la comunidad, porque todo eso está vedado en un parque nacional. Vedado por completo. Fíjate que por eso, en el gobierno de Hipólito hubo que modificar el Parque Nacional del Este para removerle al área protegida una franja de 1 kilómetro, porque se entendía que si hay una franja de desarrollo turístico, no se debe dejar de aprovechar porque es un parque nacional. De ahí la importancia, Carmen, la importancia capital de algo que ha dicho Danilo Medina y que ha pasado por alto. Que eso se postergue hasta que el Congreso conozca la ley de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque una vez que hayamos definido cuál va a ser el uso de suelo en tu provincia, Puerto Plata, yo no puedo ir a inventarme un uso distinto. El artículo 30 de la Ley Ambiental 64 manda al establecimiento de un plan de ordenamiento territorial. ¿Y sabes qué plazo nos daba? 3 años a partir de la promulgación de la ley. Y la promulgación de la ley fue el 18 de agosto del año 2000. Quiere decir que el 18 de agosto del 2003 debió entrar en vigencia el plan de ordenamiento territorial. Ah, pero ¿qué pasa? En un plan de ordenamiento territorial tú tomarías la provincia de La Vega, Bonao y Sánchez Ramírez y lo definirías como un distrito minero. Y hay gente que no quiere eso porque aquí hay un sesgo antiminero. Aquí hay un grupo de personas que entienden que la minería es pecaminosa, aunque todo lo que está alrededor de ellos viene de la minería. Y no le agradecen a la minería, que es quien aporta el petróleo y el gas natural para que tengamos bosques. Pero yo te puedo decir, Osiris, que entonces tú eres vocero de las mineras y que por eso lo que tú estás diciendo no es válido. Ah, pero también he sido siempre vocero del sector ambiental. ¿Por qué? Porque hay que cuidar el bosque y lo que ha cuidado el bosque precisamente es que tú y yo podamos levantarnos por la mañana y no tener que usar ni leña ni carbón, como usaba tu abuelita y mi abuelita, sino encender una estufa que tiene un gas que viene de la minería y gracias a eso tú tienes un bosque recuperado en un 28%. Cuando Balaguer llega al poder en el 66, se encuentra un informe de la OEA que le dice que aquí solamente quedaba un 12% de cobertura forestal. Porque cuando tú eras niña y cuando yo era niño, en tu casa y en mi casa se cocinaba con leña y con carbón, porque era el estilo en toda la sociedad dominicana, incluyendo la clase alta, porque aquí no habían estufas de gas. En los años 50 ni 60 eso no existía. Entonces todo el mundo iba ¿a dónde? Al bosque a cortar. Y eso fue lo que llevó el bosque dominicano a que se redujera a un 12%. ¿O acaso alguien se atreve a pensar que en Haití no hay bosque porque el haitiano es depredador? No, Carmen. En Haití no hay bosque porque el haitiano ha tenido que cortarlo porque se ve cada día en la mañana frente a una paradoja existencial. ¿Cómo? Muere el árbol para que viva la familia o muere de hambre la familia para que viva el árbol. Y cuando tú eres una madre que estás en Petionville
y tú necesitas darle comida a 4 niños que te están pidiendo comida porque tienen hambre, y lo que hay en el patio de tu casa es un árbol, ¿qué tú haces? Cortarlo. Coges el machete y cortas el árbol. No haces otra cosa. Y lo harías tú, lo haría yo, lo haría Danilo, lo haría hasta el Santo Padre. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad primaria que es la alimentación del niño, y con eso no se puede jugar. ¿Y por qué tú me relacionas eso con la explotación minera? Porque la explotación minera nos ha permitido desarrollar la sociedad en la que vivimos hoy, que tú puedas moverte con combustible, y yo también, que el presidente pueda hacerlo también, que el autobús, que cuando tú vas al médico, toda la instrumentación para hacerte una radiografía, una sonografía, un electrocardiograma, venga de la minería. Ahora, eso no da licencia para una minería depredadora. Y esa pregunta te salvaste porque casi se acaba el programa. Entonces, Strataníquel cuida el sistema. No lo cuida como debía cuidarlo por una displicencia del gobierno que, por ser socio de la empresa, no la supervisa adecuadamente. Quedaste bien, quedaste bien. ¿Y medio ambiente? El Ministerio de Medio Ambiente es prácticamente inexistente para fines de supervisión de las operaciones mineras en la República Dominicana. ¿Y minería? La Dirección de Minería solamente tiene como facultad fiscalizar que la actividad minera se haga, pero no entra en el aspecto ambiental. Por eso es importante que al entrar ahora en servicio, el Ministerio de Energía y Minas asuma de común acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente una nueva política minera que vaya de la mano de la protección al medio ambiente. Entonces, ¿estás de acuerdo con la observación 100% y con la decisión? 100% de acuerdo. Señores, gracias por estar con nosotros. Hasta otro Metrópolis.